camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid y a vuestro magazine dominical Camina y Ven. El programa de hoy va a ser de edificación para tu vida, así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante de lo que vamos a enseñar hoy. Vamos a continuar hablando con nuestro hermano, amigo y predicador Daniel Torres desde la ciudad de Mexicali, en México. La verdad que la primera parte de este conversatorio ha tenido una repercusión, un apoyo magnífico y te aseguro que esta segunda parte va a ser igual o mucho mejor. Así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante de esta conversación con nuestro hermano y amigo Daniel Torres. En la segunda parte del programa seguiremos conversando con el actor colombiano, con nuestro hermano en la fe, Andrés Toro. Gracias por todos los mensajes que nos habéis enviado. De verdad que habéis sido gratamente sorprendidos y edificados con el testimonio y con la primera parte de la conversación con Andrés. Os recomiendo también que no os perdáis ni un solo instante de esta segunda parte, la cual va a estar maravillosa y cargada de bendición. Así que de verdad que el programa de hoy va a estar muy completo y va a ser maravilloso, siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, sumamente importante, y es que comencemos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Es por eso que, tal y como la Biblia nos enseña en los Salmos, en el Salmo 16, versículo 2, nos dice: «Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti». Y es que para el hombre, todo lo que esté fuera de Dios, todo es vanidad, tal y como dijo Salomón. Así que, sin nada más, dispón tu corazón, vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor con una alabanza del hermano Gerson Montoya y a continuación seguiremos con las entrevistas. Así que bienvenido y comenzamos. Me muero, no me dejes solo ni un segundo que me desespero. No te vayas lejos, quédate conmigo, Señor, te quiero. Eres mi sustento, mi pan de vida, el que fluye dentro de mí. Ay, camina conmigo, pero ve delante para así fijarme por el camino. Y que no me pierda, que no me desvíe, tú eres mi destino. Si viene tormenta o si me da frío, tú serás mi abrigo. Ay, Dios, dependo de ti, mi Señor, dependo de ti. De tu amor no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor, dependo de ti, mi Señor, dependo de ti. De tu amor no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor. Ay, como un niño llora cuando se va el padre, queda triste por su ausencia. Hasta que no vuelva correrán sus lágrimas que nada secan. Así llora mi alma, Jesús, si siento que no estás cerca. Mi escudo, quien me guarda, eres tú.
descansar y me llenas de paz. Dependo de ti, mi Señor, dependo de ti. De tu amor no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor, dependo de ti, mi Señor, dependo de ti. De tu amor no puedo vivir si no te tengo a ti, mi Señor, dependo de ti. Dependo de ti, dependo de ti. Ay, que yo dependo de ti, dependo de ti. Dependo de ti, dependo de ti. Ay, que yo dependo de ti. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a vuestro programa Camina y Ven. Vamos a continuar esta semana conversando con nuestro amigo y hermano Daniel Torres. Hermano, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme nuevamente aquí a tu programa. Estoy para servirte. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a ti por acompañarnos. La semana pasada iniciamos este maravilloso conversatorio. Estuvimos hablando del testimonio del hermano Daniel, estuvimos hablando de su canal de YouTube, estuvimos hablando también del tema del noviazgo y se nos quedaron muchas cosas en el tintero que vamos a intentar conversar en el día de hoy también para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Nuevamente me vuelvo a ir a la palabra en 1 Corintios 6:18. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente para que pueda ser más entendible a todo el mundo. Dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Qué quiero decir o qué quiero hablar con el hermano Daniel basado en este versículo? Hoy en día tenemos muchas personas del mundo, incluso desgraciadamente dentro de la propia iglesia, dentro del propio cristiano, en el cual deciden irse a vivir juntos sin casarse, a lo que modernamente le llamamos la unión libre. ¿Listo? Entonces, no, estoy conociendo a la persona, convivo porque necesito saber si es acorde a mí para casarme o no, porque la decisión del casamiento es algo importante. Entonces, vamos a vivir juntos, probamos, y si no funciona, cada uno por su lado. Vamos a vivir en unión libre. Hermano Daniel, ¿esto es bíblico? No, de ninguna manera, hermano. Eso es fornicación. Eso es simple y llanamente fornicación. La palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. El asunto con la unión libre es que vivimos en una sociedad consumista, hermano. Queremos todo rápido, no queremos batallar y queremos ver si nos conviene. Entonces, es fácil tratar de probar la suerte con una pareja para ver si va a funcionar y obtener todas las ventajas del matrimonio, pero sin estar casados. El matrimonio, hermano, es un pacto delante de Dios. Dios se lo toma muy, muy en serio porque representa la relación de su Hijo con su iglesia, que somos todos los cristianos. Jesucristo ama a su iglesia, así debe de amar el varón a su mujer. Y tiene que tener un pacto como el Señor Jesucristo lo ha hecho con su iglesia. Jamás la va a abandonar. Va a volver por ella algún día. Entonces, las personas no están dispuestas creo que ya ni siquiera saben que necesitan hacer un pacto. Yo creo que el concepto del matrimonio se ha abaratado tanto que ha perdido su significado real, hermano. Las personas que dan el paso para casarse, que al fin se atreven a casarse, siempre tienen la idea que el divorcio es una opción. Si
no funcionan bien. Claro que le temen a las consecuencias legales, a las consecuencias de tener que mantener a una mujer o a unos hijos con los que probablemente ya no conviva y ese tipo de cosas. Pero sí, siempre es una opción latente en el matrimonio moderno. Y no es así como lo ve la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre, dice la palabra de Dios. Dios se toma muy en serio esa unión y tiene que ser hasta que la muerte los separe, hasta que la muerte ponga fin a esa relación. Mientras tanto, ese es el matrimonio, ¿no? Mientras tanto, tienen que echarle ganas juntos. En la unión libre, en lo que se conoce como la unión libre, no necesitas preocuparte por soportar a tu pareja si te es infiel, si resulta que es muy enojona, si resulta que no cocina como quieres, si resulta que se pone gordo o gorda. Inmediatamente la puedes cambiar como cambiarte los zapatos. En el matrimonio no. En el matrimonio estamos comprometidos en un pacto de por vida. Y si existe algún problema grave, como por ejemplo la infidelidad, lamentablemente ocurre, es algo que tienen que resolver juntos, a la luz de la palabra de Dios. Y el Señor, lo hermoso de todo esto es que cuando la pareja se pone a trabajar en restaurar su matrimonio después de esas pruebas tan graves, el Señor, la felicidad que trae después, la unión que trae entre las personas después, en el matrimonio restaurado, supera con creces la relación que ellos tenían antes. Eran esas cosas. El Señor es bueno, es bueno. Fijémonos que mucha gente cuando le hablas del matrimonio, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que es la frase que utilizan, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que ahora el amor hay que firmarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia va a haber en que haya un papel firmado o no si yo amo a esta persona, ¿no? A mí me resulta muy curioso porque cuando nosotros nos congregábamos en la iglesia, en una iglesia en Bogotá, cuando vivíamos en Colombia, a la hora de tomar la Santa Cena, ¿no? Pues el pastor o la pastora pues indicaba y decía, bueno, vamos a proceder a tomar la Santa Cena, pongámonos de pie, tal cual. Y decía, bueno, para los que vengan primero, para los que no sepan, pues la Santa Cena hay que tomarla en santidad. Así que por favor les pedimos a los hermanos que estén viviendo en unión libre, estamos hablando de una iglesia, que estén viviendo en unión libre, por favor se sienten mientras los demás procedemos a tomar la cena. Hermano, era increíble la cantidad de gente que tomaba asiento. Sí. Dentro de la iglesia. Sí. Entonces decimos, wow, ¿qué parte de la Biblia nos hemos saltado? ¿Qué parte de la Biblia nos está enseñando? ¿O qué parte de la Biblia no queremos aceptar? Sí, hermano, sí, el problema es que en muchas iglesias, no digo que sea el caso de esa iglesia, pero en muchas iglesias, y me consta, hermano, no se atreven a decir este tipo de cosas para no perder adeptos, para no perder miembros de la iglesia. Miembros entre comillas, porque probablemente ni siquiera se practica la membresía en la iglesia. Y una persona que está viviendo en adulterio, no puede ser miembro. Puede ser cristiano, pero necesita, desde ese momento, desde que se convierte en Cristo, necesita entender que necesita dejar su vida pecaminosa. Hermano, antes de continuar, es decir, tú opinas que una persona o dos personas en este caso que saben que están viviendo en unión libre, que están en unión libre, que están fornicando, ¿sí se les puede llamar cristianos? No creo, hermano. La verdad es que no creo. Pero el problema es que eso no está en uno. Por ejemplo, trae una pareja así a la iglesia, una iglesia pequeña en la que me congrego, somos como 100 almas, sí, más o menos. Trae una pareja así. Ellos se convierten a Cristo, dicen que sí, quieren creer y se les explica, oigan, ustedes están viviendo en fornicación. En ese momento, uno no puede saber si son cristianos o no. Pero si pasan 1 año, 2 años, y no ha cambiado su condición, oye, ¿dónde están tus frutos de arrepentimiento? No es que yo te esté juzgando para condenarte de ninguna manera. Estoy previniendo de lo que dice el Señor, que por sus frutos los conoceréis. No quiero que mañana, no tenemos comprada la vida. Que mañana llegues a la presencia del Señor y te diga, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Entonces, sigues viviendo en fornicación, en adulterio con tu
con tu pareja, bueno, tienes que reconsiderar tu cristianismo, porque eso no es de cristianos. Eso no es de, ese no es un fruto, no es parte del fruto del Espíritu Santo. Exactamente, es importante, ¿no? Porque es que, lo que te digo, parece que el ser cristiano está de moda. Ya simplemente ya aceptamos a Cristo y, como dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, podemos ser cristiano, pero puedo vivir en unión libre, o puedo estar en adulterio, o puedo estar, no sé, en ciertas cosas, o quizá mi carácter sigue siendo igual que antes de aceptar al Señor, y aún así nos seguimos llamando cristianos. Y lo que el hermano Daniel está explicando, ¿dónde están tus frutos? Sí, exactamente, hermano. Por ejemplo, supongamos que yo fuera golpeador de mi esposa, no puedo llamarme cristiano si sigo golpeando a mi esposa. ¿En qué cabeza cabe que una persona que golpea a su esposa puede entrar en el reino de los cielos? Estoy hablando de una vida de pecado, una vida pecaminosa. Entonces, no se concibe en la palabra de Dios las dos personalidades dentro de una misma persona. No puede dar una fuente agua dulce y agua salada o amarga al mismo tiempo. Hay frutos, hay evidencias de que uno es verdaderamente cristiano. Puedes llamarte cristiano, pero de que lo seas, quién sabe. No te recomiendo que llegues hacia el juicio. No te recomiendo que llegues así con el Señor. Que te vas a encontrar con una sorpresa muy, muy desagradable. Importante dejar eso claro, ¿no? O sea, la unión libre no es bíblica, la Biblia eso lo llama fornicación. Es fornicación simple y llanamente. No existe la figura de unión libre. O sea, si tú estás viviendo con tu pareja en fornicación, en unión libre, como tú le quieres llamar, y el Señor te llama esta noche, ¿dónde vas a estar mañana? Eso es lo que la gente se tiene que concientizar e intentar ponerse a bien con Dios. No estamos en tiempos de ponernos a jugar. A los cristianos. Exactamente. Como yo digo, estamos en el tiempo de descuento. Ahora que está la Copa América y la Eurocopa, estamos en tiempo de descuento. Ya el partido está tocando su fin. O sea que me vuelvo a ir a la Biblia, hermano Daniel. Quiero hablar de Job. Quiero irme al libro de Job. En el capítulo 31, versículo 1 dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Tema delicado. Pues ya no hablo del mundo, porque ya el mundo, pues, eso ya está completamente perdido, pero es algo que desgraciadamente sigue sucediendo dentro de las congregaciones, ¿no? Ese pacto con los ojos por parte del hombre y de la mujer, ¿eh? O sea, no estoy ni para un lado ni para el otro, porque ya es igual, pero desde tu punto de vista, hermano, ¿qué es lo que Job está enseñando aquí? ¿Cómo podemos hacer pacto? ¿Cómo podemos? Porque obviamente cuando hablábamos al inicio del programa anterior, que decíamos que el Señor nos saca de ese pozo de inmundicia, de esos pozos de inmundicia puede ser que el Señor te haya sacado de la pornografía, que el Señor te haya sacado de la promiscuidad, que el Señor te haya sacado del adulterio, de la fornicación, pero ahora llega el Señor en el libro de Job y te dice: haz pacto con tus ojos. ¿Cómo hacemos eso, hermano Daniel? Difícil, hermano, difícil. Es verdad que los hombres y las mujeres estamos a merced de ese tipo de cosas, de adulterar con los ojos, adulterar en el corazón, de tener lascivia, un corazón lleno de lascivia. De hecho, dice el Señor Jesucristo que cuidamos nuestro corazón porque de él salen todas esas cosas. Entonces ya estamos cargados, ya tenemos esa carga pecaminosa dentro de nosotros. Y ese es el problema. Necesitamos cuidar los ojos, todos nuestros miembros, todos nuestros sentidos, pero los ojos en particular es muy fácil desviarse, hermano. Es muy fácil desviarse de la verdadera, de la santidad, hermano, de la santidad de la verdadera devoción a Dios. Mira, el asunto es así. Estás en el celular, estás viendo Instagram o lo que sea en el celular, lo que sobra en esas redes sociales es sensualidad. Se te presenta la fotografía de un hombre o una mujer muy atractiva, si eres chico o chica, si eres varón o dama. Supongamos que eres un chico, una mujer muy atractiva con muy poquita ropa,
en ese momento te es muy difícil tomar la decisión de no mirar a esa persona. En ese momento, en el momento en que esa imagen, cuando menos a los hombres, nos entra por los ojos esa imagen, crea un impacto bien profundo en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y empieza a desarrollar, si no tenemos control, fantasías que son francamente grotescas. Ahora, ¿cómo puedes hacer el pacto con tus ojos para que no te ocurran esas cosas? No te expongas, no te expongas. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú sabes que Instagram te crea este tipo de imágenes en tu cabeza, te inclina tu corazón a ese tipo de cosas, deshazte de Instagram. No pasa nada, no pasa nada. Naciste sin Instagram. Si YouTube, si Facebook, lo que sea, te ocasiona ese tipo de cosas, deshazte de esas cosas. Necesitas tomar una decisión. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Prefieres la comunión con tu Dios 3 veces santo? ¿Prefieres simplemente satisfacer tu curiosidad? Los jóvenes, las personas la tenemos muy difícil en estos tiempos con el celular, porque tenemos acceso, y las computadoras, tenemos acceso a todos esos contenidos con un solo clic. Solo poner el dedo sobre una imagen, tenemos acceso a ese tipo de cosas. Tenemos que decidir, hacer un pacto. Decirle a nuestros ojos, bueno, todo lo que entre por mis ojos va a ser para la gloria de Dios. Nada que hacer, no solo puede entrar por ahí. Simple y llanamente. ¿Y qué hacemos? Porque es importante, porque nos pueden estar viendo cualquier persona y nos puede estar diciendo, vale, perfecto, eso es relativamente fácil. Yo, si el problema lo tengo con esto, con un clic lo quito, o si el problema es con ciertos contenidos de televisión, lo cambio. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando vamos por la calle? La gente nos puede preguntar, ¿cómo hago ahí? Sí, porque, por ejemplo, si vas manejando, no puedes cerrar los ojos y se te atraviesa la troca. Es que es parte de la otra ecuación. Primero, tener control sobre tus miembros, sobre tus sentidos, ¿no? Tener control sobre la carne. El control sobre la carne se obtiene nada más de una sola manera, saturando tu vida de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de modificar nuestra conciencia, nuestra mente, para ya no tratar de buscar esas cosas a propósito. Transforma la mente del ser humano que se expone a la palabra de Dios con fe, obviamente una vez que ha creído en Jesucristo, porque si no tiene sentido, no va a entender mucho de lo que, y si lo entiende no lo va a percibir de manera espiritual. Entonces, cuando uno tiene esa percepción espiritual, la palabra de Dios modifica nuestra mente para ya no preferir esas cosas sobre las cosas que agradan a Dios. Entonces, vamos en la calle. Es inevitable que te encuentres con una mujer hermosa. Simplemente voltea la mirada. Entiende que no te conviene extender tu mirada sobre esa mujer. Y la muchacha puede estar tratando de enseñar mucho, pero tú no tienes por qué verlo. Como decía Charles Spurgeon, nosotros no podemos evitar que los pájaros den vueltas por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre ella. Entonces nos vamos a enfrentar con esas cosas todos los días, pero tenemos que evitarlas. Ahora, jóvenes, es algo que se tiene que practicar. Tampoco no te condenes a ti mismo si no puedes controlarte inmediatamente. Tienes que practicarlo constantemente. No puedes tirar la toalla en esas cosas. Entre más lo practiques, más vas a tener control sobre esas cosas. El asunto con la santidad es que entre más te apartas del pecado y más te acercas al Señor, más creces en santidad. Los pecados se comienzan a ver peor de lo que son. Y sí son muy malos, realmente. No peor de lo que son, sino se comienzan a ver en su perfecta proporción, abominables delante de los ojos del Señor. Entonces te empiezas a sensibilizar con los pecados que cometes, entre más te apartas de ellos. Es algo que tienes que practicar. Exactamente. Es que es eso, ¿no? Porque obviamente podemos decir, claro, lo que estamos diciendo, si voy conduciendo, pues no puedo cerrar los ojos porque me voy a estrellar, ¿no? Pero sí es importante eso y hoy en día vemos aquí, mi esposa muchas veces me lo dice cuando dicen ahora que llega el verano y pues obviamente hay que salir cuando bajan las temperaturas para poder
tomar un poco de aire, me dice, pero es que ya no sé por qué parte ir con la niña, porque es que uno ve a las jovencitas, o sea, a los muchachos también, pero sobre todo a las jovencitas de una manera increíble, ¿no? Entonces tampoco es agradable. Sí, entonces pueden decir, bueno, yo me acabo de convertir al cristianismo, acabo de seguir a Cristo, pero es que vengo de lo que hablaba antes, de lo que hablaba de la pornografía, de la promiscuidad, de la masturbación, de X temas sexuales. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, importante lo que le estaba diciendo el hermano Daniel, ¿no? No podemos hacer milagros de llegar a la calle y decir, ¡pum! O sí, de todas estas personas que pueden venir de estos problemas, pero pruébalo, o sea, entrénalo. Sí, exactamente, ponlo en práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y es literal eso. Tienes que poner en práctica el alejarte de esas cosas, decidir, Señor, pues obviamente te encomiendas al Señor. Señor, pues estoy en tus manos. Tú sabes lo que deseo en mi corazón, servirte y agradarte. Y ayúdame a controlar mis ojos, mis oídos de todo lo que no conviene, mi boca de todo lo que no conviene decir. Y tienes que practicarlo. Si no, pues no va a funcionar. Exactamente. Con Dios las cosas, esto es una carrera, yo siempre digo que es una carrera de resistencia, ¿no? No es una carrera de ver quién llega primero, porque si tú intentas llegar el primero, probablemente te canses enseguida. Entonces es algo a tener en cuenta. Entonces, hermano, de todo esto que estamos hablando, de todo este tema de lo del LGTBI, de todo lo que está aconteciendo, de lo de la violencia de género, los padres contra los hijos contra los padres, o sea, todo lo que estamos viendo no hace nada más que confirmar, ¿no? El pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo por los suyos, ¿no? Y esto me da pie a conversar contigo sobre otro tema, y es que en muchos canales, en muchas iglesias, estamos hablando de esta inminente venida del Señor, ¿no? De todo lo que está aconteciendo, todos los hechos. Entonces, yo quería preguntarte, Daniel, ¿tú piensas que los cristianos y las iglesias de hoy en día son verdaderamente conscientes del inminente regreso de Cristo? Si le preguntamos al cristiano promedio si él piensa que el Señor va a venir algún día, necesariamente el cristiano promedio te tiene que decir que sí. Si le preguntamos al cristiano promedio, bueno, ¿tú crees que venga muy pronto? Yo creo que la mayoría te van a decir que sí. Pero, por ejemplo, si les preguntamos, ¿tú crees que el Señor venga hoy, en esta tarde? Te va a decir, bueno, no lo sé. ¿Pero crees que sea posible? Pues no lo sé. El asunto es ese. Hermano, sí estamos educados para pensar y esperar la venida del Señor, pero no tenemos la conciencia de que puede ser en cualquier momento. Puede ser en el momento en el que nosotros, el Señor lo decida. El Señor decida venir y puede ser ahora mismo. Tenemos que vivir con esa convicción. Tenemos que vivir esperando al Señor, trabajando para el Señor, como las 5 vírgenes sabias, como los hombres que sí usaban bien sus talentos, porque el Señor viene en cualquier momento y nos tiene que encontrar trabajando, hermano. Se supone que lo servimos a Él. Así es. Obviamente no nos estamos ganando la salvación, no nos estamos ganando el cielo ni nada de eso. Lo hacemos por un acto de amor a nuestro Señor, a lo que hizo por nosotros. A mí hay algo que me resulta impactante en la palabra, ¿no? Yo no sé si a lo mejor los que nos estáis viendo lo habéis leído en algún momento o realmente os habéis parado a detener, pero el Señor Jesús se pregunta y dice, cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Realmente, no sé, cuando es lo que hablábamos antes de que pues si amas a Cristo, si verdaderamente lo amas, tus frutos te dan a conocer de que eres cristiano, ¿no? Entonces, tu fe es la que te tiene que dar, es la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Si realmente tienes la fe de lo que está hablando el hermano Daniel, de que
Cristo pueda venir hoy? ¿O realmente como cristianos muchas veces nos sumamos a ese tren que opina mucha gente de cuántos años se lleva predicando la venida del Señor y la fecha de hoy no ha llegado? Sí, es importante eso, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que es un tema muy importante, un tema que mueve visualizaciones, que mueve interés por parte del cristiano, pero creo que mucha gente no tiene una conciencia clara de lo que tú decías, que puede ser ya. Sí, sí, hermano. Y es que el problema es que yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad es que vivimos muy cómodos, hermano. Muy, muy cómodos. Estamos buscando nuestra comodidad y vivimos para la comodidad. La vida cristiana, hermano, a través de la historia de la iglesia, desde hace 2000 años, nos muestra que el cristianismo no es sencillo, no es una vida fácil. No es verdad lo que predican esos predicadores de la prosperidad, de que tenemos nuestra mejor vida aquí y ahora. Tenemos una vida buena. El Señor cuida de nuestras necesidades. El Señor nos provee. El Señor cuida de nuestras familias. Pero si nos tiene todavía aquí, es para que trabajemos para Él. La razón, la única manera que uno puede preguntarse, ¿tengo un propósito en la vida? Pues si estás aquí en la tierra, sí. El Señor espera que trabajes para Él. Obviamente, si no ya te hubiera llevado. Exactamente. Entonces, estamos buscando nuestra comodidad y me incluyo, obviamente, entre esas personas. Yo también. Vivo bastante cómodo, hermano. Y yo veo, de veras, conozco personalmente hermanos a los que amo profundamente en Cristo. Hermano, se la pasan en los centros de rehabilitación de jóvenes con problemas de adicciones y ese tipo de cosas, predicando la palabra de Dios. De verdad, son gente que uno los ve, hermano, y dice, wow, ¿cómo aman al Señor? Es que así también debes de ser tú. Me dice mi conciencia, eso es lo que debes de estar haciendo tú. Exactamente. Y yo digo, wow, estos hermanos, ¿cómo aman al Señor? ¿Cómo aman la obra? ¿Cómo aman esas personas? Así tenemos que ser todos. No es nada más de ellos. Y como que sí le mueve un poquito el piso a uno, ¿no? Pero sí, vivimos muy cómodos, hermano, pero tenemos que estar trabajando, trayendo a las almas porque sí, es inminente que venga el Señor. Fíjate que esa comodidad, yo lo he hablado en varias ocasiones, pero es algo que no me cansaré de intentar enseñar, porque es algo por lo que yo, en primera persona, también he pasado, y me imagino que muchos de los que nos están viendo también, ¿no? Esa comodidad que yo he dicho que hoy, aparte de Satanás, el enemigo que el cristiano tiene hoy del 2021 es la comodidad. Y esa comodidad hay veces que te lleva incluso a quitar las ganas de orar, a poner pereza en tu vida, a ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo llevo sin orar? Es que qué pereza levantarme temprano para orar. Es que al final del día vengo cansado cuando oro. Hermano, ¿cómo debemos de afrontar esto? Es igual que como lo que platicábamos con respecto a los jóvenes que tienen, por ejemplo, problemas con la pornografía y ese tipo de cosas. Tienes que practicarlo. Tienes que practicarlo. Levantar. Decía el pastor John Piper, tienes que planear la oración. El mundo, Satanás, tu carne se van a poner en contra de tu tiempo de oración, de tu tiempo devocional. Tienes que planearlo. Tienes que organizarlo en un día y establecer un horario. Así, de esa manera. Entonces, decir, de las 5 de la mañana a las 6:30 de la mañana, por decir algo, es un tiempo devocional para mi Señor. Nada más vamos a estar él y yo. En oración, lectura de la palabra y alabanzas. Y así, planearlo y defenderlo a capa y espada, hermano. La verdad es que yo creo que no nos damos cuenta los cristianos de lo necesario para nosotros que es la oración. Somos débiles, somos tan débiles y probablemente tan cómodos muchos de nosotros porque no oramos. No tenemos porque no pedimos, dice Santiago. Entonces, la oración, los tiempos de oración, hermano, son lo que alimenta el alma de las personas para poder alimentarse de las cosas correctas y actuar de las cosas correctamente. Por ejemplo, uno tiene que pedir entendimiento de la palabra de Dios, tiene que orar. Tiene que pedir iluminación en la palabra de Dios, tiene que orar.
tiene que pedir obediencia a la palabra de Dios, obediencia de uno mismo, tiene que orar. Entonces la oración es lo que es el precursor de todas esas cosas, de todas las disciplinas cristianas. Pero sí, hermano, tiene que practicarse y tiene que ser uno diligente. Casi todo el libro de Proverbios y mucho de los Salmos, hermano, hablan muy bien de la diligencia. Hablan muy bien, la aconsejan como si fuera lo que es. Es un tesoro que el Señor nos da, la diligencia. Ser diligente en lo que tenemos que hacer. Ser responsable y puntual en lo que tenemos que hacer. Tenemos que practicar esas cosas. Fíjate, y me resultó interesante que en el programa, creo que fue el programa anterior, hiciste mención a un pastor, el cual yo admiro y veo también muchas de sus enseñanzas, que es el pastor Paul Washer. Sí. Y yo veía una enseñanza de él sobre la oración, ¿no? Y hablaba y hablaba del cristiano, ¿no? Obviamente, y decía que para el cristiano la oración es como una espiral, ¿no? Cuando empezamos, vamos de menos a más, a más, a más, a más, en tiempo, por ejemplo, en compartir con el Señor. Pero él decía, que esto es lo que quiero compartir contigo, me gustaría saber tu opinión. El pastor Paul Washer decía, si en algún momento has detenido tu tiempo de oración, ¿vale? Comienza la espiral. No intentes, si tú, por ejemplo, llegaste a un punto en el que estabas orando 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, no intentes retomar la oración con esa duración, sino comienza la espiral nuevamente. Comienza con 5 minutos, ve subiendo, ve subiendo, ve subiendo hasta llegar a donde lo dejaste. ¿Qué opinas de esto, Daniel? Pues tiene mucho sentido, hermano, tiene mucho sentido. No he escuchado esa enseñanza, pero tiene mucho sentido, porque eso de la oración, las disciplinas cristianas, hermano, son cosas que tenemos que practicar y en las que nos entrenamos. Dice Pablo que hay que entrenarse para la piedad, que el entrenamiento del cuerpo para poco sirve, sí sirve, pero sirve para poco, pero para la piedad sirve mucho. Ese entrenamiento, hermano, cuando uno deja de caminar, por ejemplo, si uno se dedica a las caminatas, dejas de caminar un tiempo, no puedes caminar los 10 kilómetros de repente otra vez. Tienes que empezar desde poquito, o si corres, si trotas maratones o lo que sea. Si te apartas un poco de tiempo de esa disciplina, necesitas retomarla poco a poco, porque si no, pues te va a dar un infarto con respecto a esas cosas, ¿no? Con respecto a la oración, uno puede intentarlo. Si ya orabas 1 hora y media, puedes intentar orar 1 hora y media, pero lo más probable es que no puedas. Simplemente no puedas y te desmoralices porque no puedes retomar lo que habías avanzado. Y ya dices, bueno, ¿y para qué oro si ya no puedo orar tanto? Bueno, empieza desde poquito otra vez. Por eso le veo mucho sentido, porque si es un entrenamiento, hermano, es algo que tenemos que practicar y es algo en lo que nos entrenamos: la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, todas esas disciplinas, la mayordomía del tiempo y de los recursos que nos da el Señor. Todas esas cosas las tenemos que practicar y nos perfecciona el Señor conforme a la práctica que llevamos. Así es. Hermano Daniel, yo quiero, para ir terminando, quiero irme a la actualidad, ¿no? Quiero compartir contigo un tema muy actual y que, bueno, que como comentábamos fuera de cámaras, está dando a la luz diferentes vertientes, diferentes versiones, y es todo el tema del conflicto con Israel, ¿no? Todo esto de Israel ha levantado partes de la iglesia en la cual hay que orar por Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios, y hay otras vertientes que se han levantado diciendo Israel somos todos, todo el cristiano de hoy en día es Israel, porque también somos hijos de Abraham por la fe. O sea, realmente yo tengo mi opinión y yo no tengo ningún problema en darla, y es que para mí el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Para mí la iglesia no es el pueblo de Israel, que es mi opinión, pero a mí me gustaría saber un poquito la tuya en ese sentido y en todo lo que está sucediendo ahora mismo en actualidad con Israel, con los enfrentamientos con Gaza, con todo lo que está sucediendo a nivel político. Me gustaría saber también tu opinión al respecto, Daniel. Pues bien, hermano, yo opino lo mismo. Si uno lee la palabra de Dios con fe y con seriedad,
Vaya, no estoy diciendo que las personas que no tengan esta misma interpretación no sean serias a sus estudios, pero si uno lee la palabra de Dios de una manera literal, pero no literalista, uno se da cuenta de que Israel, la nación de Israel, es el pueblo de Dios y va a seguir así. Y nosotros estamos injertados en la misma bendición. El Señor tiene un plan para el pueblo de Israel y la iglesia no sustituye al pueblo de Israel. Eso creo que queda muy claro en el libro de Romanos, en el libro de Romanos sobre todo. Con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Israel, es algo que ha estado ocurriendo desde hace bastante tiempo, desde que Israel es nación, ha habido este tipo de conflictos, ¿no? Lo que ocurre en la actualidad es particularmente llamativo por la manera en que están actuando todos los actores internacionales. Hermano, esto que voy a comentar, no sé si todos compartan mi opinión. Creo que la mayoría de los cristianos no comparten mi opinión, pero voy a hablar un poquito del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump fue una figura muy útil para el cristianismo. El ala conservadora de los Estados Unidos es muy útil para el cristianismo a nivel mundial. Los Estados Unidos, aunque no lo querramos, tiene mucha influencia a nivel mundial. Pero yo no creo que sea cristiana. No sé, no comparto esa idea. Primero, su manera de actuar me da la impresión de que atiende a intereses personales que le convienen, pero que son de provecho para los cristianos. Segundo, las personas religiosas de las que se rodeó no son lo que digamos representantes del cristianismo ortodoxo. Entonces yo dudo mucho que sea cristiano. Sin embargo, sí está siendo muy útil para la causa cristiana. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Israel? Este personaje, Donald Trump, este personaje Joe Biden, el presidente y el expresidente de los Estados Unidos, y ¿cuál era el otro que también lo tenía muy... Bueno, hay otra persona. Estos tres personajes, con respecto a lo que está pasando en Israel, hermano, me da la impresión de que están empeorando la situación de Israel y de los cristianos. Yo le dije a mi papá cuando Donald Trump llegó al poder, le digo, mira, lo que va a ocurrir con Donald Trump es que va a dejar muy mal parados a los cristianos. Yo lo que creía era que los cristianos, se iba a venir una ola de ataque contra los cristianos porque podían pensar que todos los cristianos eran de la misma manera en que se comporta el señor Donald Trump. ¿Cómo se comporta el señor Donald Trump? Es una persona que no teme decir la verdad. Eso es bueno y eso es aplaudible. Sí. No es políticamente correcto. Sin embargo, no tiene la delicadeza de tratar con los que son débiles en la fe. ¿A qué me refiero con esto? Para esa política, para la política conservadora moderna de esa corriente, nada más hay dos colores, hermano. Hay negro y blanco. ¿Eres o no eres? Así es el cristianismo. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Sin embargo, en el inter, entre si eres o no eres cristiano, hay un montón de personas que se están convenciendo que el Señor está haciendo la obra en sus mentes. El Espíritu Santo está trabajando en ellos. No todo se convierte. No sé si las personas vieron el video pasado donde conté mi testimonio. Yo supuestamente era cristiano a los 13 años. Viví mi vida mundana. Entonces, para esta corriente conservadora moderna, ese pueblo que está en medio de esos dos puntos, entre eres o no eres cristiano, es un pueblo que no existe. Y no se le tiene consideración. No se le tiene consideración. Está polarizando lo que es la mente conservadora y el cristianismo. Esa corriente de pensamiento, creo yo. Está polarizando lo que no debería de ser polarizado. Está causando división. Y está empeorando las relaciones del mundo con el pueblo de Israel, también por la misma polarización. Exactamente. ¿Tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir, hermano. Tiene que ocurrir. Pero yo no me trago el cuento de que
de que esas personas sean cristianas, ¿eh? Cuando menos esas personas de la política. No, 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 yo tampoco me lo creo. Y además, yo partiendo desde algo, y vuelvo a repetir lo mismo, es una impresión mía. O sea, el ser cristiano y el ser político creo que es algo que no pueden ir unidos. ¿Sí? Deberíamos de tener más políticos cristianos, pero Deberíamos, pero como es de corrupta la política, hermano, pues es bien improbable. exactamente, es lo que te digo, realmente alguien podría llegar, y aquí lanzo la pregunta, ¿alguien podría llegar a ocupar el cargo de un presidente de un país siendo 100% cristiano? Yo lo veo muy La, mi- complicado. la misma estructura de la política y del mundo no lo permitiría, hermano. Sería, obviamente el Señor podría hacer la obra, pero parece que al Señor le gusta trabajar más eh, con las personas que no son tan ambiciosas, Ujú. que tienen un corazón sencillo, que quieren moverse más bien acá con el pueblo. Pero sí quiere el Exactamente. Señor levantar muchos cristianos políticos o que conviertan a nuestros políticos. Sería maravilloso. Sería Sí, maravilloso. por eso igualmente el hecho de una cosa a la otra no nos exime de que tenemos que orar por nuestros políticos, Sí. por Tenemos que nuestros orar. presidentes, por nuestros ministros, por todo lo que está aconteciendo, porque que sea Dios el que toma sus decisiones, guía sus decisiones, mejor dicho, porque si no es Dios el que nos guía, de verdad que estamos en el desfiladero, o sea, esto se va. Sí, hermano. Y por cierto, se me olvidaba, comentaba eso de Donald Trump y de lo del pueblo de Israel, por un movimiento que hay en la iglesia, en nuestras iglesias, que hay como una especie de israelatría. Está bien, es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido de Dios, y tenemos que orar por el pueblo de Dios, está bien. Pero no sé, como que hay una especie de israelatría, que todo lo que hace Israel está bien, hay que aplaudirlo, y bueno, lo mejor es no juzgarlo, que el Señor lo Ujú. juzgue. Pero no tenemos por qué tomar su ejemplo ni alzar su bandera en nuestras iglesias. Y por el otro lado, a menos de que quieran, ¿eh? Sí, Tampoco no sí. creo que sea pecado, pero creo que hay que ser mesurado en ese tipo de cosas. Ujú. Y por el otro lado del señor Donald Trump, también hay una especie de Trumplatría, no sé cómo llamarlo. Ujú. He escuchado personas llamarlo el hombre de hierro, el titán de no sé qué, Donald Trump. Y bueno, así es como yo creo que, no estoy diciendo que sea él, yo creo que así es como se va a levantar precisamente la figura del anticristo. Va a ser una persona muy carismática, va a atraer a Exactamente. muchas personas. Claro, Y es que lo que tenemos que ver es que según la profecía nos marca durante estos primeros 3 años y medio de la tribulación, Él se va a poner a favor del pueblo de Dios, pues según Tanislo, como os dice la palabra, ¿no? O sea, que estará apoyando e incluso, pues, se habla las escrituras hablan de la creación de este tercer templo, del el derribe de la ermita esta de la roca que está actualmente situada en Israel, en Jerusalén. Es lo que tú dices, yo comparto, creo que para mí, para mi opinión, Donald Trump no es cristiano. Sí ha hecho ciertas cosas, a mí me gustó, por ejemplo, el hecho de que colocase la ciudad de Jerusalén como la capital. A mí personalmente es algo que me agradó, sí, pero tampoco, sí lo defiendo en ese sentido, pero no defiendo que él intente defender todos sus actos llevando una Biblia bajo el brazo, por sí, ejemplo. diferente, sí. Sí, y el problema es que el mundo vea a esas figuras políticas y creen que así es el cristianismo. Y no, el cristianismo no es así. El cristianismo dice la verdad, tampoco es políticamente correcto. De hecho, es contracultural el cristianismo, pero no actúa por soberbia, actúa por amor a las Ujú. personas. Por ejemplo, el movimiento LGBT, perdón, se me olvidan las Sí, siglas, LGTBI, sí. LGTBI, eh, lo que decimos no lo decimos porque odiemos a esas personas, No, al ni mucho contrario, porque menos. las amamos. Es como si uno viera que se está quemando la casa del vecino
y ve a los niños allá adentro, no se va a meter por los niños a sacarlos. Nosotros vemos a las personas así, no nada más a las personas de ese movimiento, a todas las personas del mundo. Estamos al borde del precipicio. Tenemos que reaccionar. Vamos a creer en el Señor Jesucristo y vamos a dejarnos de esas cosas. Exactamente. Sí, es importante eso porque es que parece que se levanta el cristianismo como esto, como que somos homofóbicos, como que no queremos, todo lo contrario. Es decir, el Señor, y si vemos un poquito la historia, el ministerio del Señor Jesús, que Él comió con publicanos, con pecadores, es decir, no los apartó, obviamente les exhortó, les enseñó la palabra, pero no los echó fuera, o sea, no los quitó de su lado. La prueba la tenemos en sus últimos minutos de vida. ¿A quién le da la salvación? A un ladrón. Un ladrón, sí, amén. Sí, y obviamente jamás dejó de decirles, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Tampoco no les solapaba su pecado, pero no los echaba fuera. No me echó fuera a mí, hermano. A ninguno de los dos. Y estábamos para irnos directamente para el infierno. Si el Señor no hubiera tenido misericordia de nuestras vidas, probablemente a estas alturas a lo mejor ni siquiera estábamos aquí. Sí, hermano, sí. Y lo peor de todo es que en mi caso, creyendo que era cristiano, y hasta que el Señor me permitió darme cuenta de que tenía que haber frutos de arrepentimiento. Qué bendición. Hermano Daniel Torres, nos hemos quedado sin tiempo en este reloj de arena. De verdad que ha sido una bendición el poder contar contigo, con tu testimonio, con tu aportación en estos dos programas. De verdad que para nosotros es una verdadera bendición el poder hablar primeramente con un hermano en la fe, con una persona que no calla la sana doctrina, que predica la palabra tal y como es, que es un varón, eres un varón respaldado por Dios, predicando las palabras de salvación en estos últimos tiempos, como decía Juan el Bautista, como esa voz que clama en el desierto. Que Dios siga bendiciendo grandemente tu vida, tu ministerio, y que sean muchas las almas que se conviertan a través de tu mensaje y de tu predicación. De verdad que desde este humilde canal, desde mi persona, gracias. No, gracias a ti, hermano, gracias por invitarme, y voy a aprovechar para comprometerte con tu público, con los suscriptores de tu canal. Si me permites invitarte a mi canal para que nos compartas ahora tu testimonio y tus opiniones. Claro que sí, por supuesto. Para mí será todo un placer y todo un honor el seguir esta charla, este café virtual con un hermano en la fe. Para mí es un placer y cuenta con ello, a tu disposición 100%. Gracias, mi hermano. Es un honor para mí. Y si el Señor lo permite, muy pronto nos vemos ahí. Amén, mi hermanazo. Gracias, por favor. Salúdame a toda la familia, salúdame a todos los hermanos en Mexicali. Ojalá Dios permita en algún momento, antes de que partamos de este mundo, poder estar físicamente y poder compartir la palabra del Señor. Primero Dios. Mi hermanazo, muchas gracias. Fuerte abrazo, bendiciones. Y a vosotros, gracias por habernos acompañado en el domingo, en el día de hoy. Y nos vemos en 8 días. ¿Dónde? En vuestro programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Fuerte abrazo. Gracias, Daniel. Bendiciones. Bendiciones. Chao, mi hermano.
Hola a todos y bienvenidos nuevamente a vuestro programa, a la sección Camino a la Verdad. Continuamos esta semana conversando con nuestro amigo y hermano Andrés Toro. Andrés, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con esta conversación que quedamos pendiente la semana pasada, ¿no? Vamos a seguir hablando del Señor, vamos a seguir hablando de aquel que nos sacó un día de las tinieblas más oscuras a su luz admirable. Andrés, yo quiero preguntarte, ¿qué representa para ti la cruz? La cruz es Muchas personas dicen que es el símbolo que representa el amor de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. Y estoy de acuerdo, pero creo que también representa todo el pecado que nosotros hemos cometido contra Dios. Todo lo malo que hemos hecho contra Dios, eso lo representa, porque sin ese mal no se hubiera dado el sacrificio de Jesús. Por supuesto que Dios nos amó en su Hijo, y a los que nos amó, pues nos va a dar vida eterna y nos hace hijos y coherederos con Él. Pero lo hizo por algo, y es por nuestra transgresión, porque hemos hecho mal. Entonces, definitivamente, la cruz es algo que necesitamos todos para poder llegar a Dios. Es el camino de salvación, no por la cruz misma, sino por quien murió en esa cruz. Exacto. Nuestro Señor Jesucristo, eso es lo más grande. O sea, no hay nada comparado a mi Señor Jesucristo. Cada vez que hablo con el que sea, yo le digo, muéstrame cualquier Dios del que tú conozcas. Y no hay quien se compare a mi Señor Jesús. Revísalos, míralos, revísalos. Porque Jesucristo no simplemente... C.S. Lewis decía que había 3 posibilidades en Jesús. O era un mentiroso, ¿no? En todo lo que dijo. Era un mentiroso. Estaba loco. Porque ¿quién se le ocurre decir que Él es el Mesías y que Él es el Hijo de Dios y solo por medio de Él se puede llegar a Dios? ¿O Él dijo la verdad? Lo complicado de la primera, de que era un mentiroso, es que Él dijo que iba a morir y iba a resucitar en 3 días y lo hizo. Y lo hizo. Y si dijo que iba a pasar eso y dijo que también va a volver, pues lo va a hacer. Todo lo que dijo se cumplió. Todo lo que dijo, nosotros podemos estar tranquilos de que fue verdad. Entonces a mí me queda solo una opción, y es que lo que dijo era cierto, y lo que dijo de Él mismo es lo que era. Así es. Jesús es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por medio de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual hallemos salvación que no sea el nombre de Jesucristo. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Andrés, ¿tú piensas, o sea, Cristo les dice un día a los apóstoles, me voy a preparar morada, pero volveré, os tomaré a mí mismo para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis? ¿Tú piensas que el cristiano de hoy tiene conciencia, le da la importancia suficiente a la inminente segunda venida de Cristo? No, no. Y de hecho yo me tengo que arrepentir en mi vida porque yo no le doy la importancia que necesito. Si yo supiera que el Señor puede venir en cualquier momento, mi vida no sería lo que yo hago todos los días, ¿no? Yo estoy pensando en hacer novelas, en traer provisión a mi casa, en cómo hacer un gran personaje. Pero realmente si el Señor viniera mañana, eso sería lo primordial. No estoy diciendo que dejemos de hacer lo que pues... Sí. gracia para poder sobrevivir y traer sustento y todo esto, sino que cómo realmente viviríamos. O sea, ante la inminente llegada de nuestro Señor, ¿gastaríamos tanto tiempo en redes sociales? ¿Gastaríamos tanto tiempo en ver televisión? ¿O estaríamos como locos tratando de hacerle ver a la gente, necesitamos a Cristo? No vayan a una eternidad sin Cristo, de perdición, de lloro y de crujir de dientes solos. Necesitamos a Cristo, lo necesitamos todos. Y aunque la gente parezca que nuestro mensaje es agresivo, no hay un mensaje que contenga más amor que el que nosotros tenemos. Y nosotros sabemos que alguien va a morir a pesar de que ellos no crean, nosotros debemos comunicar. Ahora, no está en nuestras manos, pero el Señor tendrá misericordia a quien quiera tener misericordia.
¿no? Y será clemente con quien quiera ser clemente. Entonces, llevamos el mensaje y que Dios haga. Pero obviamente yo creo que a la iglesia lo que le falta es tener en cuenta que ese Mesías, ese Dios hecho carne va a volver un día y nos va a llamar a cuentas. Sabemos que a los hijos no para perdición, pero nos va a decir, bueno, muchachos, ¿qué hicieron con lo que les di? Exactamente. Les di una gran comisión, les dije que hicieran algo. ¿Qué se le han pasado haciendo? ¿O han estado viviendo una vida para ustedes? Que Dios nos ayude, mi hermano, porque esto no es una crítica hacia afuera. El primero que tendría que... Sí, soy obvio, yo, uno mismo. porque yo no vivo una vida conforme a... o con miras a la segunda venida del Señor. Que Dios me ayude. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente, y desgraciadamente dentro del propio pueblo cristiano, que dice, mira, más de 2000 y pico de años, nada que se sabe, nada de Cristo. ¿Cuántos años llevan diciendo que Cristo viene, Maranata, que Cristo está a la puerta? Esto, a lo mejor, probablemente ya me he muerto yo cuando Cristo venga. O sea, es decir, son muchas frases que desgraciadamente escuchas salir de la boca de muchos cristianos, ¿no? Y muchos ven, quizá yo no sé, todo lo que ha sucedido durante este año. Llevamos más de casi 3,5 millones de fallecidos con el COVID, todo lo que ha sucedido y está sucediendo en Colombia, todo lo que está sucediendo en Israel, todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué más tiene que hacer Dios para que el pueblo de Dios abra los ojos ante la llegada inminente? O sea, dicen, ese Jesús que un día se marchó, de momento no vuelve, pero no entienden que ese amor sobrepasa todo, porque si Cristo no ha vuelto, es porque no quiere que nadie se quede. No porque Él se haya olvidado de esa promesa. Porque lo que tú dices, si Él dijo que al tercer día iba a resucitar y se cumplió, tú te piensas que Él no va a venir, por supuesto, ya vino una vez, no le cuesta nada venir dos. Pero y a mí, de verdad que muchas veces, y hablando con mi esposa, con todo lo que está aconteciendo, se nos viene a la mente de cuántas personas se van a quedar. Cuántas personas que hoy se dicen ser cristianos se van a quedar. Pastores, congregaciones, líderes, se van a quedar. Por no querer hacer, no sé. Es terrible. Alguien decía que hay algo peor que ir al infierno, y es irse desde las bancas de una iglesia, o incluso peor, desde el púlpito de una iglesia. Así es. Hay muchos, y yo creo que es un texto que yo tengo muy en mi cabeza y que el Señor permita que yo lo apropie cada vez más, porque creo que es la advertencia más fuerte que hay en la Biblia. Mateo 7:21. No todo el que Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán, ¿acaso en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos milagros, no? Profetizamos, y yo les diré, no os conozco, hacedores de maldad. Es terrible, mi hermano. Estamos hablando que era gente que llamaba a Jesús Señor, y le decían, Señor, Señor. Echaban fuera demonios, profetizaban, hacían milagros, y les va a decir el Señor, yo a ustedes no los conozco, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. Así es. Ustedes no viven conforme a la ley de Dios. Es terrible, mi hermano, que Dios nos ayude a examinarnos todos los días a nosotros mismos si estamos andando en esa verdad. Jesús dijo también, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros, porque amamos a Jesús, guardamos los mandamientos. Ahora sí, estamos guardando, tenemos que revisarnos. Pablo nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe o no, a menos de que estemos reprobados. Y creo que es un examen que debemos hacerlo constantemente. Vos leías un texto empezando el programa pasado de Primera de Juan. Y Primera de Juan es un libro que han utilizado durante la historia de la iglesia para examinarnos cómo estamos delante de Dios. Es un gran libro para mirar si realmente estamos haciendo las cosas bien, si amamos al mundo más que a Dios, si confesamos nuestros pecados, si vivimos en vanagloria, si nos dejamos llevar por los deseos de los ojos de la carne
la vanagloria de la vida, si amamos a los hermanos, si tenemos comunión los unos con los otros. Hay una cantidad de cosas que podemos revisar. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque sí, creo que la iglesia está dormida. Y ahora toda esta persecución que se ha venido, con la ideología de género, con el nuevo orden mundial, como llamen, el globalismo, lo que ustedes quieran, creo que va a ser un filtro para dejar ver quiénes son iglesia y quiénes no, porque solo la iglesia se va a mantener y aún estará dispuesta a dar la vida por esa verdad que nos hizo vivir de nuevo, nacer de nuevo. De resto, el resto se acomodará al mundo y se acomodará al mundo les proponga. Con esta respuesta, Andrés, mira, viene de verdad que Dios es maravilloso. Viene hilado con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes con referencia a estos últimos tiempos que estamos viviendo? La apostasía que se está levantando, los falsos ministros que se están levantando y la gran diversidad de sectas que están apareciendo en estos tiempos. Creo que es una profecía que se está cumpliendo. Antes de las señales del fin, antes de que llegue el fin, vendrá la apostasía. Lo decía el Señor. Y precisamente estaba buscando una palabra en 2 Timoteo 4, 1, que dice, es Pablo hablándole a Timoteo, a su lo fiel y joven, diciéndole, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá es donde creo que es para donde va. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo creo que eso mi hermano, sin duda alguna está por todos lados. La gente quiere que le rasquen el oído, que le digan, venga, si usted diezma y si usted pacta con Dios, va a tener la casa que usted siempre quiso. O su esposo que se fue va a volver. O su hijo que está en las drogas va a venir. Ahora, ¿Dios puede hacer eso? Por supuesto que lo puede hacer. Claro. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Y se están valiendo de todo tipo de estrategias para que las personas simplemente satisfagan sus deseos pecaminosos. Yo lo veo por todo lado, mi hermano, y creo que es una señal de los últimos tiempos. Yo no sé cuándo vaya a venir el Señor no lo ha dicho, nadie lo sabe. No me arriesgaría jamás a decir algo, pero mi hermano, algo que sí está pasando es que se están viendo cosas que antes no, y han abundado las sectas, las personas creyendo cualquier tipo de cosa. El que no cree en Dios cree en cualquier cosa, cosa. O sea, uno les puede dar todas las razones del mundo para que crean en Dios, pero la gente prefiere creer en aliens, en los reptilianos, en abrazar un árbol, en lo que sea. Y no les vale nada, porque el problema del hombre es un problema moral, es un problema de pecado, un problema intelectual. Porque alguien que quiera ser honesto intelectualmente sabe que todo lo creado ha tenido un creador, todo lo que existe da gloria a Dios y que esto no apareció de la noche a la mañana, que hay una conciencia que tenemos inherente en nosotros que nos dice qué está bien y qué está mal, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es. Esto no apareció simplemente porque nacimos en el siglo XXI y nos tocó recibir el legado de una cosmovisión cristiana de Occidente. No, hay gente, casi todas las tribus del mundo están de acuerdo que matar es malo y que robar es malo, sin conocer a Dios, pero en su corazón, así como lo dice Romanos, Dios les dio la conciencia de que hay un Dios y que hay un Dios supremo que rige las cosas. Entonces, mi hermano, ahorita yo no sé qué irá a pasar, que Dios nos guarde, que Dios permita que seamos fieles, porque lo que vos estás diciendo está claro, la palabra lo ha dicho y estos tiempos son de apostasía y de... Totalmente. Es importante que tengamos el oído bien afinado, los ojos bien abiertos, ¿no? Para lo que se nos está viniendo, para lo que se viene y seamos inteligentes y sepamos seguir al Dios verdadero. Andrés, yo quiero continuar preguntándote algo.
que ahora las dos siguientes preguntas espero alcanzar, se las he hecho a todos los hermanos y hermanas que nos han estado acompañando, invitados, y es que hoy vemos cristianos, ¿vale? Por ejemplo, cantantes, ¿no? Que sacan canciones para Dios, pero también sacan discos con música para el mundo, realizan los conciertos multitudinarios con música mundana, pero se hacen llamar cristianos, ¿no? O personas que se dicen llamar cristianos y cristianas y al ver sus redes sociales se ven imágenes sugerentes o imágenes del mundo en lugar de ver mensajes cristianos. ¿Cuál debe de ser nuestra mirada, nuestra opinión sobre estas personas si la palabra nos dice que son del mismo manantial, de la misma llave, no puede salir agua dulce y agua salada? Bueno, hermano, qué difícil, qué difícil. Pero yo creo que ha sido el problema principal, creo que está en los púlpitos. El problema principal creo que está en los líderes de las iglesias que no están llevando un mensaje claro, donde el mensaje del evangelio ha sido tan diluido que cualquiera cree que es cristiano haciendo todo tipo de cosas. Ahora, yo no voy a hablar de nadie en particular, No, solo digo exactamente. cuál es el proceso que tiene con personas. O sea, yo creo que igual que lo que me ha pasado a mí, vos puedes decir que Dios te ha traído de gloria en gloria y te ha mostrado cosas que antes no veías hace 20 años. Exactamente. ¿Cierto? No sabemos en qué punto estén esos cantantes, pero creo que nosotros, Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y nosotros, independientemente de que creamos todo lo que dice Calvino o no, pero yo creo que en eso está muy acertado, porque nosotros, si no adoramos a Dios, adoramos otra cosa. Fuimos hechos para adorar. Entonces, creemos que todas estas figuras que salen cantando son el derrotero, la línea a seguir, la guía a seguir, cuando la guía está supremamente clara en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a juzgar a esas personas que están allá. Ah, es que canta muy lindo, me hace llorar, entonces él tiene el Espíritu Santo. No. Espérate, nosotros podemos poner cara de santos y de fieles al Señor. Y la gente que me oiga hablar dice, ay, de pronto es del Señor, ay, mírelo. De pronto habla con textos bíblicos. Pero nadie sabe cómo trato a mi esposa, nadie sabe cómo trato a mis hijos, nadie sabe qué es lo que pasa realmente en mi vida. Creo que, mi hermano, los ojos no deben ir puestos en las figuras cristianas, los ojos otra vez, y la verdadera guerra espiritual está en llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así es. Acá debemos mirar. Miremos a Cristo, miremos su palabra, no a revelaciones nuevas, no a sentires extraños que nos mueven y que nos ponen el palpitar. No confiemos en nuestro corazón, que es perverso y es engañoso. Confiemos en la palabra de Dios, hagamos lo que Dios quiere y seguramente vamos a tener un resultado apacible que da fruto y de justicia en Dios. No siempre lo que queremos, pero sí lo que a Dios le agrada. Preocupémonos por ser fieles conforme a la palabra de Dios, dejando de lado tanto líder cristiano y tanto actor y tanto cantante a los cuales miramos, ¿no? Y decimos, ay, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Somos un poco como aquellos que estaban en el estanque de Bethesda, ¿no? Que esperaban a que descendiera el ángel y cuando descendía el ángel los enfermos corrían a ver quién llegaba primero y podía ser sanado. O sea, ahí en ese momento la gente tenía puesta la mirada en ese ángel que descendía en lugar de tener la mirada puesta en el Creador, en el que sana, en el que salva. O sea, es eso, ¿no? De lo que tú dices. Debemos de tener la mirada puesta en el creador, en el autor de la vida, ¿no? Hay muchas veces que queremos dejar a Cristo en un segundo lugar, poniendo a X o Y delante. Y es importante eso, y también que nuestro testimonio dice que por sus frutos los conoceréis. amén, amén. Si en nuestra vida diaria, y más cuando lo que tú dices, a ti o a mí o a cualquier persona que estamos hablando, no nos conocen fuera de la cámara, no saben lo que sucede, pero si en lo que expresamos y en lo que intentamos enseñar al mundo ya no es fruto agradable, cuánto más puede ser lo que no se ve. Claro. Importante eso. Yo he visto tantos cantantes, sobre todo,
porque actores no sé qué tanto, porque a mí igualmente me podrían juzgar, ¿no? Tú haces personajes adúlteros, asesinos, blasfemos, de todo tipo. Pues, yo soy un actor, yo interpreto personajes y cualquiera podría decir es que él hace cosas que no sé. Y ahí sería un tema de conciencia, cómo estamos delante de Dios y qué hacemos y todo esto. Pero lo que sí veo es muchas personas cristianas realmente que están influenciadas más por el mundo que por Cristo, Ujú. que se parecen más al mundo que a Cristo. En su vida Diaria, sí. normal, Ujú. sí. Entonces, si eso pasa en la vida normal, pues obviamente el producto que va a salir de ellos va a ser algo a lo que hay que ponerle cuidado. O sea, Exactamente. hay que ponerle mucho cuidado. Así es. Y ya hilando con esto, yo quiero preguntarte, Andrés, ¿cuál debería de ser el papel del cristiano dentro del mundo de la televisión, dentro del mundo del cine? Mi hermano, yo todavía lo estoy descubriendo. Yo, de verdad, yo lo estoy descubriendo. Yo quiero ser fiel al Señor con lo que Él me ha mandado a hacer. Yo Ujú. quiero llevar las buenas nuevas a mis compañeros, a los que puedo, les comparto las buenas nuevas. Trato de ser influencia, trato de hacer bien mi trabajo hasta en la medida en que yo lo puedo hacer. Eh, Trato de ser gentil hasta donde puedo. Vuestra gentileza sea conocida por Ujú. todos. Eso dice. Trato, porque yo no en todo y en más de una cosa hago las cosas mal, pero trato de vivir una vida cristiana íntegra y de carácter que, que tenga que ver con la palabra de Dios. Más allá de eso, mi hermano, no sé qué es. Cuando tengo la posibilidad de hablar, sea en medios seculares o en medios cristianos, yo hablo de Cristo. Y pues creo que es a lo que he Sí. llamado. Si ha habido algún premio, hablo de Cristo. Ujú. No hay nombre tenga que no le haya sido dado del cielo, decía Juan el Bautista. Pues, Así es. hombre, yo hablo de Cristo. Hasta dónde llegue el impacto o la repercusión de lo que hagamos, no sé, solo Dios sabe, pero creo que no importa el medio, mi hermano. Yo lo que quiero es que debemos ser fieles. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y no necesariamente que nos van a dar lo que queremos, sino Ujú. en lo mucho puede ser incluso más responsabilidad delante del Señor, ¿no? Poderte dirigir a una audiencia más grande, poder impactar más personas. ¿Yo qué voy a saber? Yo no sé, pero seamos fieles. En el día a día, mucha gente se pregunta, Señor, quiero conocer tu voluntad, pero si no haces lo que ya está escrito, pues ¿qué vas a saber lo que viene más adelante? ¿Cierto? Empieza con lo que te toca, ¿no? Alguien decía por ahí, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza por tender tu cama. Ujú. Yo no la tengo, de hecho, pero, pero es eso. El Señor te dice, hay que hacer esto, hagámoslo todos los días y el Señor nos llevará a donde Él quiera llevarnos, ya sea delante de la presencia de Faraón o ya sea a una mazmorra donde tengamos que también dar Ujú. eh, testimonio de Él, pero vamos a servirle con todo lo que tengamos. En un mundo tan complicado como es el tema, yo también lo conozco, el mundo de la actuación, el mundo de las producciones, en un mundo que se mueve tantas huestes espirituales de maldad, es necesario que el cristiano marque líneas rojas, que marque noes a ciertas cosas, dejando por encima a quien se debe de dejar, que es a Cristo, aún así tenga con eso la consecuencia de perder trabajo, de perder ciertas cosas. Definitivamente. Creo que no solo en mi medio, en cualquiera, mi hermano. No sé, puede ser alguien que te pida que adulteres los resultados financieros de una empresa, Ujú. a dar cuenta, pero le sirves al Señor o no. Yo he tenido problemas, por redes sociales me han atacado muchísimo porque yo salí en un programa de televisión diciendo que la práctica del homosexualismo era pecado. Y en un actor donde casi siempre los actores son más de izquierda que de Sí. otra, son más liberales y todo esto, era rarísimo. Y yo les decía, venga, yo no puedo decir algo diferente a lo que mi Señor dice. Ahora, ¿me quieres matar por eso? Dale, yo no te voy a matar. De hecho, yo te amo. Si eres homosexual, yo te amo. O sea, es que ese no es un pecado diferente a otros. Si yo fuera homofóbico, que es lo que nos dicen a los Ujú. cristianos,
Tendría que ser, entonces, tendría que odiar a los borrachos, a los que fuman, a los adúlteros, a los mentirosos, a los soberbios. Tendría que odiar a todo el mundo. Pero nosotros no hacemos distinción de pecado. Pero por no hacer distinción de pecado, tampoco te vamos a dejar de decir que lo que haces está mal delante de Dios. Exactamente. Te vamos a amar. Te vamos a amar y vamos a predicarte la verdad para que el Señor ilumine tu vida y tú puedas darte cuenta cómo estás delante de Dios. Ahora, no vamos a hacer nada en contra tuyo, pero no te vamos a decir que lo que haces está bien. Por decir eso, más o menos, se me vino medio mundo encima. Medio mundo. Y yo, lo siento, pero si yo digo ser cristiano, yo hago lo que dice mi Señor. Mal, regular, como sea, pero yo tratar de agradarle en lo que Él me manda. Entonces que Él me ayude, pero yo creo que hay que marcar la línea, definitivamente. Totalmente. O sea, debemos de hacerlo, o sea, no solamente de proponernos, sino de hacerlo, ¿no? Hay que ciertas líneas, lo que tú dices. Hay gente que a lo mejor a la hora de hacer la declaración de la renta y decir no meto esto, ya estás estafando al Señor, ya estás incumpliendo la ley de Dios. Si vas al supermercado y te entregan de vuelta más y no la entregas, sino que te la llevas, estás incumpliendo y estás robando al Señor. Y que dice que todo aquel que incumple algo de la ley se hace culpable de toda la ley, ¿no? Por eso es por lo que vino Cristo. Pero importante eso, que marquemos líneas rojas en nuestro trabajo, en nuestra vida. O sea, siempre hay que marcar líneas rojas a la hora de que nos propongan ciertas cosas y no vayan acorde con el Señor. Y súper importante eso. Seguro te va a costar, mi hermano. De hecho, con tus hermanos, yo he tenido líos con hermanos de otras iglesias, donde ya ahora no se puede decir nada porque estás juzgando. Entonces no se puede juzgar, no juzguéis. Y es un texto sacado de contexto, porque la misma Biblia dice que podemos juzgar, pero con justo juicio. Entonces no es que no juzguéis, porque si Dios ya ha juzgado, nosotros tenemos que decir eso es pecado, eso está mal. Y a los falsos profetas le decimos falsos profetas. A los que no predican la palabra fielmente decimos no estás haciendo. No al que comete un error, porque nosotros cometemos errores. Diariamente. Pero al que a una vida que definitivamente uno ve que está marcada por una falsa enseñanza, hay que decir cuidado. Esto no es de Dios, esto no es del Señor. Pero ahora la iglesia está, no digamos nada, y es una falsa tolerancia donde todo, hay que permitirlo todo, ¿no? Este relativismo donde vimos que ha permeado a la iglesia, donde ya no hay verdades absolutas, sino que todos hacemos, no sabemos. Sí, es cierto. Y lo que tú estás diciendo, se están levantando muchas corrientes, muchos pastores a decir es que criticáis, es que juzgáis, pero la palabra dice no juzguéis. Permíteme recordar lo que hizo Pablo ante el pecado en la iglesia en Corinto. Él no se quedó callado. Mandó una carta. Aquel que está en pecado sexual con su madrastra, sáquenlo de la congregación. Con la finalidad de que su cuerpo sea destruido por Satanás y su alma sea nuevamente salvada. O sea, es decir, ¿cómo vamos a callar ante el pecado? No estamos juzgando, estamos diciendo la verdad. Y yo prefiero decir la verdad y que me tachen lo que tú dices, es que eres, y yo tener claro lo que la palabra me dice, que no callarme y mañana ponerme delante del Señor y que el Señor me diga, por tú callarte, se perdió. Claro. Demas, Himeneo, Judas, a todos los denunciaron. Está mal. Y solo 2 libros del Nuevo Testamento no hablan de falsos profetas. La denuncia la hace el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que decir, ese no es nuestro ministerio, pero está claro que el pastor con una mano acaricia las ovejas y con el palo ahuyenta a los lobos. Exactamente. Entonces tenemos que hacer las 2 cosas, porque ¿cómo vamos a decir que amamos la palabra, la sana doctrina, y vamos a permitir que alguien pervierta la palabra del Dios Santísimo? O sea, no, es incoherente. Yo hay algo que siempre digo y es que desgraciadamente a fecha del 2021 estamos viviendo un evangelio muy light, muy suavecito, muy, uy, no me grites, uy, no me levantes una voz, uy, siempre hablando teológicamente hablando, ¿vale? No estamos hablando de, es que esto quizá no me interesa, es que esto es del Antiguo Testamento, es que esto no aplica, buscamos cualquier excusa para sacarlo.
No, y Dios lo está demostrando con muchas cosas que está zarandeando, está llamando a que realmente haya un avivamiento sincero en la vida del cristiano, pero un avivamiento de arrepentimiento, ¿ok? Y de volver la cara al Señor. Mi hermano Andrés, llegamos a la parte final del programa. Aquí tenemos una sección que se llama la batería rápida, ¿vale? Vamos a soltar, vamos a irte diciendo algunos términos, algunas preguntitas, todo es todo muy rápido y la idea es que nos digas así a principio qué te viene a la cabeza y qué es para tu vida o qué es lo que opinas, ¿vale? Bueno, Sí, sí. vamos allá. Trataré. Verás que es muy fácil. Mira, empezamos. El Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Paracletos, el enviado por el Señor Jesucristo a dar testimonio de Él. Así es. La Biblia. La palabra de Dios, la palabra inspirada, infalible y suficiente. La salvación. Regalo de Dios por medio de Jesucristo. El pecado. Pecado, transgresión de la ley de Dios y del carácter de Dios. La mentira. Un pecado gravísimo por el cual Satanás condenó a toda la humanidad. Uh-huh. La crítica. Crítica, wow. No sé, pienso en murmuración. Uh-huh. Pienso Así es, eso es. falta de amor. Israel. Israel. Pueblo escogido por Dios, que en este momento anda muy lejos de Dios, que debe venir a los pies de Jesucristo para ser salvos. Amén. Una cita bíblica. Al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios. Un personaje bíblico. Sí, si no es mi Señor Jesucristo, es Pablo, definitivamente. Ok. El mundo. El mundo, sistema de pensamiento, de doctrina, de enseñanza que está en contra de la voluntad de Dios. Ese mundo, pues, visto desde esa forma. Uh-huh. Sí, está bien, correcto. El matrimonio. Matrimonio, un pacto que simboliza el pacto de Cristo con su iglesia. Amén. La eternidad. Algo que no entiendo, mi hermano, pero que debe ser grandioso a la luz de lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Y la última, una meta. Ser fiel, llegar como Pablo a decir, he terminado la carrera, ¿no? Amén. Andrés Toro, mi hermano, muchas gracias por haber compartido estos 2 programas con nosotros. Te deseo que sigas siendo ese hombre que no calla, ese hombre que predica la verdad del Evangelio allá donde te encuentres, que seas esa voz, como decía Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto, para que todas las almas, todas las personas, tanto en Colombia, que es donde tú estás en este momento, como fuera de ella, puedan conocer a un verdadero Dios, a un verdadero Cristo que cambia, que no es una religión. Gracias por acompañarnos. Te deseamos todas las bendiciones para ti, para tu vida, para tu casa, para tu trabajo y que nuevamente nos encontremos en otro espacio tan agradable para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Andrés, muchas gracias. No, mi hermano, a vos, de verdad que ha sido muy lindo hablar del Señor y saber que estamos en el mismo espíritu y saber que queremos serle fieles al Señor y que el mensaje del Señor sea propagado, que Dios nos ayude, mi hermano. Y lo que vos decís, amén, amén a tus palabras, que el Señor me permita ser fiel hasta el final, de verdad. Igualmente para ustedes, que ustedes puedan seguir proclamando la palabra sin diluir, sin tergiversar del Señor y que muchas personas puedan ser salvas por medio de esa proclamación del Evangelio. Amén. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa, siempre puertas abiertas para cuando nos quieras acompañar. Y a todos vosotros, nada, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Andrés, no sé si quieras comentar algo más para despedir. No, a todos muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Bendiciones. Cuidaros mucho. Chao, chao.
que os haya gustado el programa de hoy, que haya sido de edificación para tu vida. No olvides compartirlo para que la palabra llegue a más y más gente. Un anuncio antes de comenzar y de daros las gracias por todo el apoyo recibido esta semana. Quiero anunciaros que el miércoles de la semana que viene, miércoles día 14 de julio, ¿vale? A las 21:30, a las 9:30 hora España, vamos a emitir un programa especial sobre la violencia de género, sobre el maltrato a la mujer, sobre los asesinatos que desgraciadamente tenemos noticias cada día que se realizan por parte de en la gran mayor parte de esposos, de parejas que ejercen esta violencia sobre sus esposas, sobre sus parejas. Entonces vamos a ver todo esto a la luz de la palabra, porque es importante que este tema se enseñe en las iglesias, se enseñe en los canales cristianos, pero siempre a la luz de la palabra. Este programa especial vamos a tener 2 invitadas, ¿vale? No quería afrontar este gran reto yo solo, y nos va a acompañar una psicóloga cristiana, una hermana en la fe, Priscila Abraham es la que va a estar con nosotros. Y además vamos a tener también la presencia, y nos va a acompañar otra hermana en la fe, periodista, presentadora de televisión. Así que no te voy a desvelar quién es, para que el miércoles también te lleves la sorpresa y veas también quién nos va a acompañar. Así que te invito, miércoles 14 de julio, 21:30 horas, hora España, 9:30 de la noche, hora España. 2:30 de la tarde, hora Colombia, 2:30 de la tarde, hora México. Este programa especial sobre la violencia de género. No te lo pierdas, porque de verdad que va a ser de edificación para tu vida. Y nada más, agradeceros enormemente, como siempre os digo, todo el apoyo que nos dais en redes sociales. Gracias por el crecimiento que estamos teniendo en YouTube. Recordad que si aún no te has suscrito a nuestro canal, ahí debajito de donde me estás viendo ahora hay una pestañita que pone suscribirse. Dale ahí, dale a la campanita para que la plataforma te informe cuando comenzamos un directo o cuando comenzamos algún programa, ¿vale? Y es importante porque es el medio que utilizamos para comunicarnos visualmente con vosotros, ¿vale? Programas, vídeos, avances, todo eso se hace por nuestro canal de YouTube. Pero aparte, si no nos sigues también en Instagram, es súper importante que nos sigas por ahí. ¿Por qué? Porque el medio que utilizamos para anunciar los programas o los directos es Instagram. Así que por favor síguenos también en este medio para que estés informado de todo. Y sin nada más, os deseamos que tengáis una semana llena de bendiciones, donde el Señor Jesús abra ventanas y puertas del cielo hasta que sobreabunde toda bendición sobre tu vida. Os amamos en Cristo, estáis en nuestras oraciones, y nos vemos, Dios mediante, el miércoles 14, nuestro programa especial sobre la violencia de género. Y los que no nos podéis acompañar el miércoles, nos vemos en 8 días, el domingo que viene, a las 6 de la tarde, hora España, en vuestro magazine dominical Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid,
en Instagram como Iglesia Cristiana-JV-Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.